Que si ustedes se recuerdan, bastante sencilla. ¿Sí? Esta es la técnica que habíamos visto. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, mis chicos, la técnica que se conoce como promedios móviles ponderados. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se trata esta técnica de promedios móviles ponderados? Sí, al igual que la técnica, como ustedes pueden ver, la técnica de promedio móvil, ¿qué es lo que hacían? Tomaba un historial de datos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que ustedes tengan de datos, lo que hacían es simplemente sacar el promedio y eso se iba moviendo acorde a las estimaciones que uno quiere hacer. Ahora, los ponderados, en cambio, mis chicos, consiste en asignar un factor de ponderación distinto para cada dato. ¿Sí? ¿A qué me refiero con factor de ponderación? ¿Sí? Normalmente se le asigna un valor que pueda multiplicar, que se pueda dividir, ¿sí? A cada dato estimado. Voy a hacer un ejemplo para que quede esto más claro, pero el valor que yo voy a utilizar se le conoce como factor de ponderación. Entonces, voy a hacer lo siguiente, me confirman por favor si se puede observar. Sí, profe. A ver. Aquí voy a utilizar los mismos datos que utilicé la semana anterior. Esta es la hoja de promedios móviles. Y esta se va a llamar promedios ponderados. Voy a dejarle esas gráficas allí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, mis chicos. ¿Cómo les fue con el pronóstico que ustedes hicieron? ¿Qué tan exacto les salió? Y casi igual que haber trabajado con 5 días, solo coincidía hasta los días que sacábamos el historial, de ahí ya se comenzaba a ir por otro lado. Y Ya, no no, es tan, mejoró. no nos sirve. No, Ya, Sí, no era tan exacto, profe. con 15 días Que- les dije que tomen, sí, ¿no? sí, profe, Sí, pero nos dio lo mismo que haber trabajado casi con 5 días. Ya, no mejoró. Vamos a No, ver qué tanto mejora ahora con la técnica de promedios ponderados, ¿no? Lo que les decía, vamos a ver cómo nos va con esto para nosotros observar y decidir si es que es una mejor o una peor ponderación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a considerar, mis chicos, ¿qué día hice pronóstico? A ver, voy a pronosticar, así mismo, mis chicos. Voy a trabajar con 4 días anteriores, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, yo tenía promedios ya sacados, pero ahora vamos a trabajar con 4 días igual anteriores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy, mis chicos, a darle un factor de ponderación. Voy a iniciar con un ejemplo, por ejemplo, para el primer valor, ¿sí? Para el primer día, por ejemplo, a ese primer día le voy a multiplicar por un factor de ponderación de 1/6, ¿sí? Luego voy a sumar, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado con los paréntesis nada más. Luego
al siguiente día, también le voy a multiplicar por un factor de ponderación, pero este va a ir incrementándose en el numerador. ¿Sí? Al primero le di 1/6, el segundo va a ser 2/6. Claro que se puede simplificar, ¿no? Voy a tener cuidado con los paréntesis nada más. A eso voy a sumar el tercer día. ¿Sí? ¿Cuánto le multiplicaré al tercer día? 3/6. Por 3. 3/6. 3/6. ¿Sí? Sumo. Y el cuarto día. Déjenme poner paréntesis nada más. El cuarto día, mis chicos, asimismo se va a multiplicar. ¿Y por cuánto será el cuarto día? 4/6. 4/6. ¿Es más grande o más pequeño mientras voy incrementando el factor de ponderación? Más pequeño. Más pequeño. Exacto, más pequeño, va reduciéndose el factor de ponderación. Sin embargo, allí, mis chicos, lo que estoy aplicando es justamente factor de ponderación a cada día que yo estoy tomando para realizar la predicción. Esto se convierte en una suma, ¿sí? En una sumatoria, y vamos a ver qué tanto mejora mi pronóstico. ¿Sí? Vamos a ver qué tanto mejora este pronóstico. Y veamos. Miren, para el día 22 me dice que tengo un pronóstico de 8.93. Y si ustedes se recuerdan, ¿cuál era el dato original de esto? ¿Sí? Eso correspondía al 2, ¿no? Perdón, al día 22. Sí, pero Que si usted se fija, iba el día 22. Corresponde de la celda 109 a la 132. ¿Sí? Y este es el dato real, ¿no? Entonces, miren, ¿mejoró o no mejoró la estimación? sí, pero casi lo mismo. Sí. Casi igual Ah, está. claro, pero ahora veamos qué sucede. Ojo, porque aquí estoy trabajando con 4 datos reales. Pero ustedes saben qué sucede mientras yo voy moviéndome en el rango de tiempo. ¿Qué sucede? Aumenta el error porque los datos ya no son reales. Exacto, porque ya comienzo a trabajar en base a datos pronosticados, ¿no? Entonces, sin embargo, voy a arrastrar la fórmula. ¿Y a qué dato debe corresponder esto? Se mueve un día, ¿no? Entonces debe tomar este día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Sin embargo, los factores de ponderación no deben variar. Si usted se fija, se sigue manteniendo el mismo factor de ponderación, pero miren qué sucede. Y miremos qué sucede. ¿Qué sucedió, mis chicos? En este caso, Cambió bastante. Ya varió bastante. varía bastante, ¿verdad? Varía bastante. Entonces, miren, ¿qué puede suceder con esta técnica? No siempre va a suceder lo mismo, va a depender del tipo de dato que tengamos para que nosotros podamos decidir si es una buena o es una mala estimación. Pero aquí en este caso, a mí no me conviene utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque se nota más todavía, miren, la variación que se tiene en torno al pronóstico de datos. Este es mi dato real, si ustedes se recuerdan. Perdón. Este es el pronóstico. Si usted se fija, este es con el promedio de datos ponderados. Miren la curva, totalmente diferente. Y acá está una combinación de las dos gráficas, ¿sí? Que es totalmente
diferente, mis chicos. Totalmente, evidentemente diferente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que con esta técnica, al menos aquí en este tipo de dato, no me quedaría con esta técnica, sino me quedaría es con la de promedios móviles, que tenía un error menor al de acá. ¿Sí? Ahora veamos otra técnica más que se conoce como la técnica de suavizamiento exponencial. Déjenme mover estas gráficas. Lo vamos a hacer en otra hoja mejor. Y voy a hacer la otra técnica. Que se conoce como suavizamiento exponencial. Profe, un favor. Dime, mija. ¿Le puede poner en la celda del día 22? ¿En cuál? ¿En qué pestaña, mija? Bueno, se ve la de ponderados. Ya, ¿en cuál? Sí, ahí. A ver. Ya, Inge, gracias. Es que me sale otro valor. Ya, varió bastante. No, es solo por décimas nomás. Pero bueno, Inge, gracias. Ya le veo. Ya. Entonces, me voy acá, en cambio, a la técnica, como les decía, con suavizamiento exponencial. No se olvide que esta celda de aquí son los datos reales, que le voy a marcar de celeste para tomar en consideración. Y estos son los datos que estamos pronosticando. Ahora, ¿de qué se trata en cambio esta técnica de suavizamiento exponencial? Primero, esta técnica lo que hace, mis chicos, es emplear justamente un promedio ponderado, ¿sí? De la serie de tiempo anterior, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el caso del método de promedios móviles ponderados, en el cual solamente se selecciona un peso o un factor de ponderación. Si ustedes se fijaron, ahí yo le di un ojo, ahí esa variación o esa estimación que nosotros pudimos observar, ¿sí? Se la hizo con un factor de ponderación de 1/6. Pero ¿qué tal si varío el factor de ponderación? ¿Sí? ¿Qué tal si varío y le doy otro factor de ponderación? Ya no le doy de 1/6. Miren lo que voy a hacer. Voy a incrementar el factor de ponderación y le voy a poner en el denominador, voy a incrementar, ¿no? ¿Qué quiere decir que si incremento en el denominador, ese factor de ponderación es más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño, ¿verdad? Ya, entonces le voy a poner 1/15 y vamos a ver qué efecto tiene poner un factor de ponderación más pequeño. El numerador no le cambia, lo que cambio es el denominador. Y miremos, en el día 22 ya existe una variación más grande. ¿Qué sucedió con ese pronóstico dándole un factor de ponderación más pequeño? También varía Se bastante, va sino haciendo que más. en el anterior Ya. era mayor, Pero, ¿qué sucede con los pronósticos? ¿Más grandes o más pequeños? más Va pequeño. disminuyendo. Más pequeño. Más pequeños, ¿verdad? Entonces, eso es directamente proporcional, mis chicos. Ahora, veamos, ya le di de 1/6, le di de 1/15, le voy a dar un valor, ¿sí? De 1/2, ¿sí? Ahora le voy a dar de 2/2, de 3/2, y le voy a dar un factor de 4/2. Ojo, este momento le estoy dando un factor de ponderación fraccionario, ¿no?
ese valor es más grande o más pequeño que el 1/15. Más grande. Más grande. Mucho más grande, y efectivamente es directamente proporcional. Mientras más grande es el factor de ponderación, ¿qué sucede con la estimación? También se multiplica, ojo, se multiplica e incrementa su valor justamente porque es directamente proporcional. Mientras más grande es mi factor de ponderación, más grandes van a ser mis estimaciones. Por lo tanto, mis chicos, siempre se considera un factor de ponderación no muy grande, pero tampoco muy pequeño. Pero aquí nos toca ir, mis chicos, jugando, ¿sí? Jugando con la variación para poder estimar de una mejor manera nuestros datos y calcular una buena estimación. Miren, ahora le moví a un séptimo. Si se fijan. Sin embargo, crece el valor de la estimación. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando se asigne un factor de ponderación que es directamente proporcional, como les decía, al crecimiento de su pronóstico. Entonces, para nosotros mejorar la estimación, existe la técnica que se conoce, como les decía, como suavizamiento exponencial, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer, mis chicos, es un pronóstico de la serie de tiempo, ¿sí? Siempre vamos haciendo, ¿no? Para un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, así lo que hemos venido haciendo, día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, mis chicos, es generar, ¿sí? De tal manera una secuencia, ¿sí? De factores que me permita ir estimando qué tanto mejora la proyección de mis datos en base a lo siguiente. Para el primer día de pronóstico, ¿sí? Lo que vamos a hacer, mis chicos, es lo siguiente. Vamos a considerar varios factores. El pronóstico, que se conoce como F de T más 1, que significa el pronóstico en un tiempo, justamente, T más 1. ¿Sí? ¿Qué otro factor se va a considerar para eso? Es un Y sub T, que es el valor real de la serie de tiempo en un tiempo T. Una Y de T, les decía, es el valor real en un tiempo T. Si ustedes se fijan, siempre estamos jugando, ¿no? Un tiempo, un T más 1, en un tiempo T. ¿El tiempo T qué será? Un día anterior, y el T más 1 ¿qué será? Un día posterior, ¿verdad? Posterior. Exacto. Un F de T, en cambio, es un pronóstico de la serie, pero para un tiempo igual a T. ¿Sí? Si yo tengo un F de T, solo F de T, es el pronóstico, ¿sí? De la serie de tiempo, pero solo para un tiempo T. Es decir, que yo tengo aquí dos datos para un dato anterior, para un día anterior, y aquí tengo un dato para un día posterior. ¿Sí? Pero aquí también vamos a manejar, mis chicos, una constante de suavizamiento que está entre 0 y 1. Y esa constante de suavizamiento se conoce como alfa. Vamos a ver si aquí tengo, me deja insertar el alfa. ¿Sí? Este alfa representa, mis chicos, a la constante de suavizamiento y esta normalmente va a estar, mis chicos, este alfa va a estar entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso, mis chicos? ¿Qué será qué cosa? ¿Cómo se pone entre 0 y 1?
¿Cómo le digo aquí que está entre 0 y 1? ¿Cómo se lee? ¿Qué va a ser qué cosa? Menor o igual que 1. O igual que 1, pero ¿qué cosa? Es Mayor o igual que 0. exacto. Mayor o igual que 0. Sí, entonces, eso quiere decir, mis chicos, que esta constante de 1 no va a pasar. ¿Sí? De 1 no va a pasar. Entonces, a diferencia, ¿qué sucedió acá en el promedio ponderado? ¿Pasó de 1 o no? En algunos casos. ¿Pasó o no pasó? Sí pasó. Sí pasó. En algunos casos. ¿Seguros? No pasó de 1, mis chicos, tampoco. Pero, No. ¿qué sucede? No pasó porque si ustedes se recuerdan, en todos está 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6. ¿Sí? Y 3 sobre 6, ¿cuánto es, por ejemplo? 4 sobre 6, ¿cuánto les da? Solo llegó hasta el 0.65. Exacto. No pasa de 1, pero ¿qué sucede? En esta técnica de promedios ponderados, a cada factor le voy multiplicando por un valor diferente, si ustedes se fijaron. En cambio, ya vamos a ver acá la constante de suavizamiento. Se aplica la misma, ¿sí? Para todo el cálculo. ¿Sí? Ya le vamos a ver cómo se calcula. Ahora, vamos, mis chicos, a calcular el primer valor. Y se dice, mis chicos, que el primer valor nos va a dar igual a lo siguiente. Déjenme aquí corregir algo nomás que con faltas ortográficas. Ya. Entonces, para realizar esto, mis chicos, voy a borrar estos datos. Y para calcular esto vamos a aplicar la siguiente fórmula matemática, ¿sí? Y vamos a hacer una relación para despejar el f de t más 1, ¿no? ¿Cómo calculo el f de t más 1, el f de t más 2 y el f de t más 3? Y vamos a ir progresando según el día que nos toque. La fórmula es la siguiente. Es alfa multiplicado por mi y de t. Vamos a pronosticar f de t más 1 y se va a multiplicar, mis chicos, el valor que tengo de alfa multiplicado por el y de t. ¿Sí? ¿Qué factores nomás intervienen hasta el momento? ¿Qué La factores constante de La suavizamiento constante suaves. Y el valor y el real valor del real tiempo, en el del tiempo tiempo t. t. y el valor real de la serie en el periodo o en el tiempo t, ¿verdad? Esos son los valores que hasta allí intervienen para nosotros calcular. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si nosotros voy a escribirles la fórmula total para que ustedes puedan observar cómo nos quedan. No sé si se está viendo. Entonces, aquí nos quedaría por completar la expresión matemática para calcular. Y eso va a ser 1 menos la constante nuevamente de suavizamiento, que va a ser alfa. Si usted se fija en todo el cálculo, ya se maneja la misma constante, ya no varía. Y esto se va a multiplicar, mis chicos, por el pronóstico del tiempo en un tiempo t. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, ¿qué estoy buscando?
estoy buscando, por ejemplo, el día 22, ¿sí? Ese es un tiempo T más 1. ¿Cuál sería mi tiempo T? El 21. El 21, exacto, es un día anterior. Entonces, si yo cambio esa expresión matemática de aquí con valores reales, ¿sí? Le voy a dar, por ejemplo, un alfa, ¿sí? Le voy a dar, mis chicos, un alfa de 0.2, ¿sí? Porque me dice que debe estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces le voy a dar de 0.2. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí, mis chicos? Aquí voy a escribir la expresión nada más matemática. ¿Y qué me quedaría? Un valor de 0.2, ¿verdad? Que es alfa, por mi y de t. ¿Y cuál es mi y de t, mis chicos? Y El de t es el valor real en el tiempo t, ¿verdad? ¿Cuál es el valor real en el día 21? 6,48. 6,48. ¿Sí? Listo. Más 1, 1 menos alfa, que sería de 0.2, ¿no es cierto? Y a eso debo multiplicarle por qué cosa? Por el pronóstico que hice para el día. ¿Qué día? Para el día 21. Para el día 21. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir, mis chicos? Que aquí yo debería, ¿qué cosa? Haber hecho un pronóstico, ¿sí? Para el día 21, ¿sí? Pero si usted se fija, ¿qué quiere decir eso? Que el dato o el dato pronosticado para el primer día va a ser exactamente el mismo dato que mi dato real, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, entonces, en resumidas cuentas, ¿sí? En resumidas cuentas, ya para ir creándoles un cuadrito, el pronóstico para el día 1 les voy a poner, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué cosa? A mi dato, a mi valor real en el tiempo 1, ¿sí? ¿Qué pasa si yo calculo, si ya sé que F1 vale Y1, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto vale mi día 2? Si cambiamos los datos, ¿no es cierto? Si cambiamos los datos, aquí, ¿qué me quedaría, mis chicos? Reemplazando en esta ecuación, ¿cómo me quedaría? F23, porque trabajaríamos en el día 23. Ya, ¿cómo les quedaría? 0.2 ¿Ya? multiplicado por Pero y. todavía no tienes el día Calcular el 22, ¿verdad? 22. El día 22 todavía no tiene. Porque aquí me faltó un día. Entonces, aquí me quedaría el día 22, ¿no es cierto? Por el pronóstico del día 21. Yo sé que el día 21, ¿cuánto vale? El valor real. 48. Exacto, que sería aquí 6.48. ¿Cuánto les da eso, mis chicos? Calculen, por favor. Calculen o simplifiquen y miren cuánto les da. 6.48. 6.48. 6.48. Sí, 6,48. Sí, ¿Ya? sabes lo mismo. ¿Qué les Sí, da? profe. ¿Qué dato les da entonces? ¿Cómo le llamamos a ese 6.48? Al pronóstico real en el, perdón, al valor real en el tiempo t, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el día 1 y el día 2 van a ser iguales a Y1, ¿sí? Al valor del tiempo real en el tiempo t. Ahora sí, cambiémonos al día 3. ¿Cómo les quedaría la expresión matemática para el día 3?
¿Cómo les quedaría la expresión matemática para el día 3? Ahí ya tenemos que coger un valor del 22, ¿verdad? Ahí sí ya, exacto. Este es del día 21. Perdón. Sí, este es del día 21. Este es del día 22. ¿Cómo les quedaría el día 23? Profe, una pregunta. Dime, mija. En la expresión de la fórmula de ft más 1, por ejemplo, para el día 3 le pondríamos ft más 2 o no. Más 2 por... Solo como la expresión. Ah, aquí, a ver, les vuelvo a escribir la expresión matemática. Aquí les quedaría el alfa, ¿no es cierto? Que es la constante de suavizamiento, el y de t, pero el y de t es el valor en el tiempo real. Pero aquí, ¿qué sería? Un y de 2, ¿verdad? Aparentemente, ¿no? Que correspondería al día anterior, más 1 menos alfa, el f de t, que es el pronóstico en el tiempo t, que sería el anterior. Pero ojo, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el día anterior? ¿Qué sucede, mis chicos, con el día anterior? El pronóstico es el mismo. ¿Seguros? A ver, yo les voy a poner aquí una expresión matemática. Voy a borrar estas gráficas. Y vamos a ponerle la expresión matemática para cada día. Esta expresión matemática, esta expresión matemática que ustedes observan aquí, sería ¿qué cosa? La que se utilizaba para calcular el primer día, ¿verdad? Pero esa se simplificaba y les quedaba que era igual a ¿qué cosa? A un Y1, si ustedes se fijaron. ¿Qué sucedía con el pronóstico para el día 2? ¿Cómo les quedaba? ¿Cómo les quedaba el pronóstico para el día 2? No sé si acá lo puse con valores numéricos, acá lo voy a escribir con valores de fórmula. ¿Sí? Y aquí mi día 2, ¿a qué va a ser igual, mis chicos, mi día 2? El alfa es igual, profe, diga, El alfa 0,2. sigue siendo el mismo, mijo. Ajá, el alfa sigue siendo el mismo. ¿Sí? Acá me quedaría, ¿qué cosa? ¿Cómo me quedaría? De esta forma, ¿no? La expresión matemática. ¿Sí? ¿De acuerdo, mis chicos? Pero, ojo, aquí, si usted se fija, el pronóstico para el día 2 depende de qué cosa? Del valor real en el día anterior y del pronóstico en el día anterior. Si usted se fija en la simbología, Y1, F1, ¿verdad? Pero mi F1, ¿a qué es igual, mis chicos? Mi F1, ¿a qué es igual? Exacto, mi F1 es igual a ¿qué cosa? A Y1. ¿Sí? Mi F1 es igual a mi Y1. Por eso es que le puse de nuevo aquí, porque ustedes al reemplazar comprobaron que les dio exactamente el mismo valor. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir la expresión matemática. Voy a copiar esta expresión para el tercer día. ¿Sí? ¿Qué sucede para el tercer día, mis chicos? Aquí sería mi Y2, ¿verdad? Porque estoy trabajando con el día anterior. Sí, aquí sería ¿qué cosa? Mi F2 también, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Listo. Prueben cuánto les da en eso. Va a salir lo mismo, Inge. Ya. Y si usted se fija, ¿cuánto vale mi F2? Anterior, ¿cuánto vale mi F2?
No va a salir lo mismo, si usted se fija. Porque miren que acá ya estoy manejando un valor real diferente, ¿no? Si yo reemplazo aquí, el mi 8 F2, ¿cuánto vale? Si yo sustituyo ese F2, si yo sustituyo el F2 por el valor anterior, ¿sí? Ese F2 cambiaría por un Y1, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí o no? Este F2 se refiere al anterior y yo sé que ese vale Y1. Por lo tanto, miren acá cómo cambia. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería su expresión matemática válida para calcular el día 3. ¿Cómo quedaría el día 4? El día 4, por ejemplo, quedaría el mismo alfa, ¿verdad? Pero el Y ya no sería un Y2, sino que sería un Y3, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y el Sí, F profe. qué sería? El Y1 mismo. Aquí le voy a poner F4. Ojo, aquí esta expresión de F, ¿cómo quedó? Ya no sería Y1. ¿Cuánto Ah, vale no. mi F3? Mi F3 ya vale esto de acá, ¿no? Mi F3 ya no se simplificó así de sencillo. Miren, mi F3 se queda con esta expresión de acá. Y si deseo, ¿sí? ¿Qué debería hacer, mis chicos? Debería tomar todo esto de aquí y reemplazarlo acá. ¿Sí o no? Aquí es F3, perdón. Sí, profe. Profe, ¿no sería F4 también? Mejor. Espérate que estoy aquí. F4 es de aquí, estoy poniendo... Sí, perdóname. Y aquí estoy cambiando, aquí es 3, el día anterior. Dato real anterior y dato pronosticado del día anterior, ¿no? Entonces, les decía, si usted se fija, aquí mi F3 ya no vale solo Y1 ni Y2. ¿Cuánto vale mi F3? Ya vale esta expresión de acá. ¿Sí? Por lo tanto, ya se hace su expresión matemáticamente hablando, ya se hace, ¿qué cosa? Más compleja, si usted se fijó. Mucho más compleja, súper más compleja. Entonces, voy a hacer el ejemplo con datos más pequeños para que usted observe cómo es que le va quedando, ¿sí? Y vamos a observar cuál es el comportamiento de esto para que podamos aplicarlo a nuestros datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos qué sucede si yo tengo datos sencillos, como los que ustedes tienen. Estos datos están en el PDF de ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tienen, mis chicos, dato 17, dato 19, dato 21, pongámosle aquí, dato 19. Tienen esos 3 datos. ¿Sí? ¿Qué queremos nosotros hacer? Nosotros queremos, ¿sí? Es pronosticar, ¿sí? En base a la técnica de suavizamiento que les decía. ¿Sí? Pero veamos qué sucede. Mi dato 1, ¿sí? Mi primer dato, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Mi primer dato va a ser ¿qué cosa? ¿Exactamente el mismo o no? El mismo dato real. Sí. Sí. ¿Sí? Mi primer dato va a ser exactamente el mismo. Mi segundo dato, ¿qué me dice? ¿Qué me dice, chicos? ¿Cuál es? El Y1. 17. El Y1, el 17. Exacto. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estos serían mis FTs. ¿Qué significaba FT? Mi pronóstico. ¿Y este sería qué cosa? Mi valor real. ¿Sí? Entonces, el pronóstico para el primer día fijo me toca hacer, ¿por qué? Porque es exactamente el primer dato real. El pronóstico para el segundo día, ¿qué me dice? Que es igual a qué cosa? A mi Y1. ¿Cuál es mi Y1? Mi valor real 1.
Para el tercer día, ¿qué me dice, chicos, para el tercer día? Tenemos que aplicar la expresión y calcular. Exacto. ¿Qué expresión matemática voy a calcular? La que está pintada de celeste. ¿Sí? Voy a copiar esto aquí para que usted se vaya dando cuenta que para mi F3 ya la expresión se quedó así. Para mi F4 la expresión es esta de aquí. ¿Sí? Y para mi F3, ¿qué me dice? El alfa, le vamos a utilizar el mismo valor de alfa. ¿Sí? Vamos a utilizar un alfa de 0.2. ¿Sí? Y aquí le voy a escribir la fórmula. ¿Qué me dice en la fórmula? Me dice que tome el valor de alfa, ¿verdad? A eso le multiplique por el Y2. ¿Cuál es del Y2? ¿Qué representa el Y2, mis chicos? 21. Exacto, el dato real 2, ¿no es cierto? A eso le tengo que sumar, ¿qué cosa? La diferencia entre 1 menos el valor de alfa, ¿sí? Y a ese valor le tengo que, ¿qué cosa? Multiplicar por ¿qué valor? 17. Por 17. 17. Ya, el 17 que representa a quién? Al Y1, ¿no? Al dato real 1. Por lo tanto, allí está mi expresión matemática. Y miren, me da un pronóstico para el tercer día de 17.80. ¿Sí? Calculemos del cuarto día, a ver cómo nos va. ¿Sí? Sin olvidarnos, mis chicos, la simbología. El valor real está representado por la letra Y. El valor pronosticado está con F y cada uno de estos F representa uno, ¿no? F1, F2, F3. Listo. ¿Cómo me quedaría para el cuarto día, mis chicos? A mí me salía Necesitamos un valor real. 8,04. El cuarto día sería esta fórmula de aquí, ¿no? El F4. ¿Cómo me quedaría? 0,2 por 10. Me quedaría el alfa, ¿verdad? Por Y3. ¿Cuál es mi Y3? Es 19, 19. ¿no es cierto? Más la diferencia de 1 menos el alfa, que sigue siendo el mismo. A eso le voy a multiplicar por el pronóstico 17,8. del día 3, que sería el 17.8. A esto me refería cuando se dice, mis chicos, que el suavizamiento se basa en un pronóstico ponderado, es decir, que se basa en uno anterior. Mire, me dice que el cuarto día tiene un pronóstico de 18.4. ¿Sí? ¿Está entendida la técnica, mis chicos? Profe, yo tengo una preguntita. Dime, mija. Verá, es en la primera parte cuando recién tomamos el dato del día 22, si no estoy mal. No sé si le puede poner, por favor, porque lo estoy haciendo igualito. ¿En dónde, mija? que usted. Del día 22. ¿Qué técnica, mija? ¿En la del suavizamiento exponencial o en la anterior? En la anterior. Ponderado. En el ponderado. ¿Aquí? Sí, profe, ahí me sale a usted 7.65. Y a mí me sale 7.10. No, 9.06. 9.01 me da, pero en el día 23. Está con el 7. Está con un séptimo, ¿verdad? Sí, ajá. Varié. Ya. Inicialmente hice con un sexto, luego cambié a un quinto y finalmente me quedé con un séptimo. Es que les estaba indicando que iba variando. Con el séptimo me da 7.77. Ya. A ver, veamos aquí. Yo estoy trabajando con 2 decimales, mija. No sé cómo estás tú con los decimales. Sí, también. Lo que tengo diferente es en el
en el día 20 y en el día 21, pero ya le revisé y sí cojo los datos correspondientes. No sé por qué me sale diferente. Ya, No sé si le existe puedo una compartir, por diferencia, favor. seguramente por eso, mija, existe también una diferencia. No sé si estamos trabajando, mija, con los mismos datos, por ejemplo, para el día 20. Lo que pasa es que como usted estaba fijándose al principio con los numeritos que usted puso en el Excel, más no con los que del Excel. Por eso usted no toma un número después. Ahí sí ya no les entendí cuál es Se desconfiguró, por eso no sale Ah, ahí. sí. En el de la fecha 20 está tomado uno de la fecha 19 también. Ahorita que le puse. A ver, veamos. Está desde el de 60 al de 83. Veamos. Es de 60. Sí, ¿verdad? Es. Y recién avisan. ¿Qué ves? Ustedes son mis ojos y recién avisan. Hasta el día 83 y sería hasta el día 84. ¿Ya? Ahí está. No sé si ahí coincide. Los días anteriores también se fijaron. El día 18 está desde la D13 a la D13, sí. A Ese sí la está bien. 36, ¿sí? Sí, ese sí está bien. Y en el día 19, ¿verificaron? Sí, profe, también está bien. En el otro, el 21, pero... En el 21, veamos. Desde el D84 ya no va a ser, obviamente, porque ya el día 20 se tomó desde allí. Y está hasta el D... 108 me parece. Veamos hasta el D108. Listo. Sí, ahí varió, mija. Estamos con un pronóstico para el día 22 de 7.77. Sí, ahí sí tengo. Sí, ahí sí. Ya, bien. Entonces, déjenme llevarme estos valores acá. Estos son datos que yo... Estos son datos simplemente que se replican, ¿no? Hasta el día 21, porque estos datos de acá... Y en el día 22, ¿cuánto les dio el promedio real? 8.94. Sí, está bien el 8,90. ¿Estaba bien? Ya. Sí, en eso sí, ayúdenme a ver porque vayamos a estar pronosticando datos que no... Estos datos me dictaron ustedes. No sé si esos datos están correctos. Eso sí están bien. Ya. Listo, entonces... no sé si ahí estamos bien, chicas, chicos, con esos datos. Sí, bro. Sí, bro. Ya. Lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar estos datos y voy a cambiarle acá, ¿no? Porque aquí necesito tener datos correctos. Estos también serían mis datos reales. Manejando una columna de datos reales y una columna de datos pronosticados. Listo. Entonces, acá todavía no estoy haciendo el pronóstico, ¿no? Estoy aplicando la técnica con estos datos sencillos para que podamos entender mejor. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Voy a ir numerando. Ahora veamos, ¿cuál sería la expresión matemática, mis chicos, para el quinto día? ¿Cómo me quedaría para el quinto día? F5 igual a alfa.
Ya, a ver, voy a escribir primero, ¿ya? Déjenme esto. Solo voy a poner acá al lado nada más. La expresión matemática. ¿Cómo me quedaría? Para el quinto día, siempre trabajo con un dato anterior, ¿no? Que sería Y4, ¿verdad? Y el pronóstico del día 4. ¿De acuerdo con eso, chicos? Sí, pero Sí. Listo. ¿Cómo me quedaría entonces el quinto día? igual a 0,2 por 23 Voy a arrastrar la más. fórmula, ¿ya? Y solamente voy a cambiar datos. Primero, ¿quién debería ser constante aquí? El 0.2. Alfa. El Alfa, valor de ¿verdad? Alfa debería ser constante. Por lo tanto, le voy a convertir en constante. Donde tenga alfa, voy a hacer constante esa celda. ¿Sí? ¿Qué otro dato merece ser constante? Ningún otro dato, ¿no? Ningún otro dato constante. Es el único. Y miren cuánto me da ese pronóstico. Ese pronóstico me da de 19.03. ¿Sí? Voy a dejarle con 2 decimales, como estaba haciendo los anteriores. Y vayamos comparando. ¿Existe mayor variación entre uno y otro dato? Entre el dato real y el pronosticado. Exactamente no son iguales, pero la variación entre esta técnica y las restantes, ¿con cuál se quedarían? Con la de suavizamiento, profe. Sí, ¿verdad? Ya, Pero entonces depende de los datos, profe. va a ¿Cómo? depender exactamente del comportamiento de su variable. No siempre se va a dar lo mismo. Vemos que en velocidad de viento y dirección de viento existe una variación tremenda, mis chicos, porque son datos continuos, son datos que realmente se mantienen constantemente cambiando, así sea una milésima, pero nunca se da el mismo dato, jamás se da el mismo dato. Sin embargo, ¿cuánto les da, mis chicos, el día 6? 18.83. Voy a poner la expresión matemática para el día 6, que sería el del día anterior, ¿no? El valor real del día anterior y el pronóstico del día anterior. Para el día 7, ¿cómo sería igual, no? Para el día 7 sería ¿qué cosa? El dato real del día anterior y el pronóstico del día anterior. Si quiero para el día 8, igual, ¿no? Sería el dato real del día anterior y el dato pronosticado del día anterior. Sí, como aquí yo ya le hice constante a mi alfa, ¿puedo arrastrar o no puedo? Sí, profe. ¿Puedo Sí, profe. arrastrar? Sí, compruebo. Y efectivamente estoy trabajando con un día anterior, dato real del día anterior, dato pronosticado del día anterior, y les da un valor de 18.83. No sé si a ustedes les coincidió. Punto Sí, profe. 42. Ya aquí no se olviden que internamente tiene 3 decimales este de acá, ¿no? En el otro, ¿cuánto les dio? ¿De acuerdo? Vayan haciendo. Después de 18,61 me dio 18,49. El del día 9. Sí, y Sí, esto, si se fijan, en Excel, ya esto es cuestión simplemente de arrastrar. ¿Para qué se les da estas expresiones matemáticas? Es para que ustedes sepan de dónde es que salen estos valores. ¿Sí? Y si en el caso fuera de que mis chicos les toque corregir su fórmula,
o alguna cosa, pues ustedes sepan qué es o de dónde tienen que corregir, de dónde tienen que tomar los datos. Entonces, por eso es que la expresión matemática es necesaria para que usted pueda entender de dónde es que salen estos datos y cómo es que se genera el pronóstico. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta allí. ¿Quedó claro? Aquí les estoy escribiendo las expresiones matemáticas para que usted se dé cuenta. Pero ya fue cuestión simplemente de formular bien las primeras fórmulas y ya luego eso se va, a ver, por ahí, échenme en una mano que ya creo que me estoy, aquí estoy mal, aquí sería 10, aquí sería 10. Y basado en el día 11, ¿no? Ya le voy a ver, mija, en dónde está. A ver, estoy en el día 9 basado en el día 8. El día... ¿Ahí estamos bien? ¿Sí, mis chicos? ¿De acuerdo? ¿Coinciden con sus valores? Sí, bro. ¿Sí? Entonces, borré esas expresiones porque acá ya las tenemos más ordenadas, ¿no? Ah, y las borré las del primer día, segundo día, tercer día, rayos. Ahí la tienen más ordenada. Listo. Ahora, esto es la expresión matemática, ya está entendida, bastante sencilla, ¿verdad? Pero imagínense ponerse a hacer las expresiones matemáticas para los datos de velocidad y dirección. No acaban nunca, ¿sí o no? En el dato 20 ya se mueren generando fórmulas matemáticas. ¿Qué hacen? Simplemente, mis chicos, es generar hasta cierto punto esas expresiones matemáticas y el resto, si ustedes se dan cuenta, es cuestión de ¿qué cosa? Arrastrar la fórmula. Arrastrar la fórmula, nada más. Si usted se equivoca en las primeras fórmulas, obviamente, el momento que usted arrastre va a haber errores, obviamente, pero hay que evitar el cometer esos errores. Pero igual, profe, es medio complicado porque tenemos que sacar los valores reales. Y sin el valor real no podemos arrastrar la fórmula. Claro, pero si tienen los valores reales mejor. Mira. Claro, pero tenemos que ir sacando día por día. Hasta claro. el día Es que verán que primero. ustedes ya hicieron. En la tarea que llevaron ya hicieron, al menos de los 15 días ya hicieron. Ah, bueno, eso sí. Ajá. A ver, ahora vamos a aplicar esta técnica, pero vamos a aplicarla acá. Y la vamos a hacer primero con los 4 días que inicialmente estábamos haciendo, a ver cómo mejora. Y luego, uno de ustedes me va a dictar los datos de los 15 días que tuvimos y con eso vamos a comprobar cómo se ve en cambio con un pronóstico más grande. ¿Sí? A ver, ¿cómo harían para el día 22? ¿La fórmula o le dictamos el cálculo que debemos vamos a hacer? Tengo dato real, ¿no es cierto? Sí, tengo dato real. Voy a respetar las columnas así tal cual. Tengo dato real, que ustedes ya con ustedes hemos calculado. Acá le voy a hacer. Me voy a mover a este lado para hacerlo más ordenado. ¿Sí? Aquí voy a hacer el pronóstico.
El dato real, ¿qué sería aquí? Esto sería mi Y, ¿verdad? ¿Correcto o no correcto? Esto sería mi dato Y. Y esto de acá, ¿qué sería? F de T. Nuestro F de T, ¿verdad? ¿Sí? El primer día de pronóstico, ¿a qué es igual? ¿A qué dijimos que era igual? Los dos primeros días, ¿a qué dijimos que eran iguales? Y1. Al Y1, ¿verdad? ¿Y cuál es mi Y1? En este caso, es esto, ¿verdad? 5,67. 5,67. Exacto. ¿Cuál es mi segundo día de pronóstico? El mismo, ¿verdad? 5,67. Exacto. ¿Ya? ¿Qué fórmula es la que ahora sí me toca escribir? La del tercer día. Esa sí me F3. toca escribir, ¿verdad? Y aquí yo copié, pero obviamente hace referencia a otras celdas que no son. Voy a trabajar con el mismo alfa, mis chicos, con el alfa H20, ¿sí? Ya, a esta celda de aquí, que igual la vamos a hacer constante. Aquí también la voy a... Si ustedes gustan escribir nuevamente la fórmula, háganlo. Yo solo copié la fórmula de abajo nada más. ¿Sí? ¿Qué más hago referencia aquí, mis chicos? Para el tercer día. Necesito el dato real número 2. ¿Cuál es el dato real número 2? 4,90. Y 4,90. ¿Sí? ¿Y cuál es mi dato pronosticado número 2? 5,67. ¿Sí? ¿Cuánto les dio a ustedes? 5,517. Vamos a dejarle con 2 decimales. ¿Cuánto les dio? 5,52. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para el cuarto día. Sé que siempre deben tener en cuenta qué cosa, que siempre se debe tomar en cuenta el dato real anterior y el dato pronosticado anterior. Y la constante no varía. Por lo tanto, ¿puedo arrastrar la fórmula o no? Sí. ¿Y en qué debo fijarme? En esto, justamente, que se consideren los datos del día anterior. Dato real anterior, dato pronosticado anterior, y la constante se sigue manteniendo. ¿Cuánto les dio, mis chicos, en el cuarto día? 5,24. 5,24. ¿Sí? Si arrastro hasta el día 25, que voy a arrastrar, que tengo datos hasta el día 25, ¿sí? Existe un pronóstico que no es exactamente al 100% el pronóstico, pero sin embargo vamos a ver cómo mejora en torno a los dos métodos anteriores. Vamos a hacer la gráfica entonces, mis chicos, del dato real. ¿Se puede poner en la H4? Es que no me sale el valor. A ver, en la H4, aquí. Sí, ya no me coincide y sí están los valores. Compruébale el valor del alfa, por si acaso. Dije, y el El alfa alfa siempre va a ser 0,2. No, mijo. En este momento yo le di un alfa de 0,2. Ya vamos a hacer justamente una variación del factor de alfa para ver qué tanto mejora o empeora el pronóstico. Internamente, si ustedes gustan, ya pueden ir cambiando. No se olviden que alfa no puede salir del rango nada más, ¿no? De 0 a 1, varíenle y miren cómo mejora o cómo empeora. Pero sin embargo, veamos las gráficas, mis chicos. Esta es la velocidad de viento de estos primeros días de datos reales.
¿Sí? ¿De acuerdo, mis chicos? ¿Todos coincidimos con la gráfica también? ¿De acuerdo con las gráficas, chicos? Sí, profe. Ya, la segunda gráfica es la de acá abajo y voy a variar los datos, obviamente. Sí, ya no los voy a tomar estos de acá porque obviamente son los datos. Entonces, voy a variar y va a ser ¿qué cosa? Va a ser esta columna, que son las fechas, y esta columna que es el pronóstico. ¿Sí? Y miren, ¿qué sucede? ¿Sí? Con la integración de las dos gráficas. Veamos, déjenme insertarla de nuevo porque me parece que no estaba. ¿Sí? ¿Qué datos debo dibujarme? Debo dibujarme este dato y este dato, ¿verdad? Listo, tengo yo allí mi gráfica. No sé si se puede observar. Allí Sí, profe. vemos la superposición de las dos, ¿no? De las dos. Sin embargo, ojo con esto, miren. Sí, pareciera, sí, que se acerca mucho al dato real, ¿sí? Pero miren la gráfica, en la gráfica se puede ver, ¿qué debemos fijarnos? Que las gráficas sean muy similares, ¿no? La gráfica real tiene que ser muy similar a la gráfica de pronóstico. ¿Tienen similitud? Absolutamente para nada. Miremos la gráfica de promedios ponderados. Miremos la gráfica de promedios móviles. ¿Sí? Hasta ahora, a mi criterio, ninguna de las tres les está ofreciendo un pronóstico adecuado. Sin embargo, sí, ese es el pronóstico. No es que esté mal hecho, ¿sí? Sino que simplemente, mis chicos, todo va a depender de la variable ambiental que usted tenga. Me voy a permitir graficar. Estas gráficas son de las velocidades de viento. Ahora veamos las gráficas, ¿sí? De los datos que hicimos hace un ratito como ejercicio. ¿Sí? Miren, matemáticamente, mis chicos, son datos que no tienen mucha dispersión, pero gráficamente, ¿sí? Tiene que verse, mis chicos, la similitud de la gráfica y con eso podemos decir, ah, ok, tengo un buen pronóstico. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede aquí también? Tengo pocos datos, tengo apenas, mis chicos, 12 datos. Acá tengo ¿cuántos datos? Acá tengo menos todavía, tengo 25 datos. Ustedes fueron a trabajar con ¿cuántos datos? Con 15 datos y pronosticaron 5 más. Los pronósticos no se hacen, mis chicos, con muy pocos datos, se hacen con muchos datos para que el método de aprendizaje, porque esto se conoce como un aprendizaje supervisado, ¿sí? Sea más eficiente. Entonces se necesita muchos más datos para que el pronóstico sea más eficiente. No sé si está claro hasta aquí, mis chicos, lo que es los métodos de pronóstico, tanto con promedios móviles, ponderados y el suavizamiento exponencial. Sí, profe. Profe, ¿le podría cambiar el valor de alfa para ver cómo Justamente ya voy a decirme. A ver. Entonces, ¿qué voy a hacer, mis chicos? Voy a variar, me voy a ir de un valor de 0 hasta un valor de 1 y vamos a ver el comportamiento
de los pronósticos, ojo. Pero ¿qué vamos a fijarnos? En las dos tablas, ¿sí? Porque este alfa me está sirviendo tanto para la tabla de acá abajo como para la tabla de acá arriba. Y miremos si depende o no del tipo de variable, ¿sí? Entonces, voy a iniciar con un valor de 0 de alfa, ¿sí? Miren qué sucede. ¿Por qué tendrá ese comportamiento? Miren que prácticamente se quedó constante. ¿En qué cosa? La velocidad de viento se quedó constante en aproximadamente 5.8 metros sobre segundo. El pronóstico se quedó constante. ¿Se fijaron? Sí, profe. Y miren qué sucede también con la tabla de ejemplo, ¿sí? El dato se quedó constante en aproximadamente 16, se quedó constante. ¿Pero por qué se da ese efecto, mis chicos? Porque se hace cero al multiplicar con el valor real. Hay factores que se están multiplicando por alfa y esos valores se anulan, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué va a suceder con un valor de alfa igual a 0. Pero si les doy un valor de alfa, me voy a ir con valores exactos, ¿no? Pero ustedes pueden dar valores muy pequeños, muy grandes, con tal que sigan dentro del rango de 0 a 1, está bien. Le voy a dar un valor, por ejemplo, de 0,01. ¿Estoy dentro del rango? Sí, ¿verdad? Sí. Y miren, solo variar un poquito, miren el comportamiento de la gráfica. Y acá no se cambió la gráfica. Miremos qué sucedió. Miren qué sucedió con la gráfica y aquí no le graficó. Y sin embargo acá sí graficó. Sí se cambió, Inge, sino que casi no se nota porque no hay mucha diferencia. Ya, necesitamos más datos, definitivamente, ¿no? Miremos acá abajo, ¿sí? Ahora vamos con un valor de 0.1, ¿sí? Miren que ya comienza a mejorar, si se lo podría decir así, la curva. Miren. Vámonos con un alfa de 0.15, ¿sí? Vámonos con un alfa de 0.3. Miremos el comportamiento. Este es el comportamiento con la velocidad de viento. Y miremos el comportamiento con la gráfica de ejemplo que les di. Miren, ya va agarrando los picos. Va generándose un poco más grande. Miremos qué sucede con un alfa de 0.4. ¿Sí? Miremos con un alfa de 0.5. Miren. ¿Sí? Va mejorando. ¿Sí o no? Miren ustedes. Miremos cómo va comportándose el pronóstico. Miren. Ubiquémonos en este sector de aquí. Miren. Miren el comportamiento aquí. Podemos ir viendo que va mejorando. ¿Sí? Y me voy a ir directamente a 1. ¿Puede ser 1? Sí, ¿verdad? Miren el comportamiento, sí, chicos. Miren el comportamiento de la gráfica de ejemplo. Y miren el comportamiento. La gráfica de ejemplo comienza a tomar cierta similitud, no exactamente, pero sin embargo ya mejora mucho el pronóstico. Y miremos qué sucede en cambio con los datos de velocidad. Ojo, que acá tengo más datos, ¿no? Acá tengo 12 datos, acá tengo menos datos. Pero sin embargo, sí, se puede observar un comportamiento mucho mejor en cuanto al pronóstico de lo que es datos continuos. No sé si está más claro, mis chicos, cómo se va comportando esto. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, pero miren qué sucede si yo le pongo un alfa de 2.
que sé que no está dentro del rango, ¿no? Pero miren, solo con haber pasado un alfa al 1.5, pongámosle, miren, se da un efecto aparentemente, mis chicos, de mejora de gráfica. Digo aparentemente, porque si usted se fija en los datos reales, en los datos de pronóstico, no mejora el pronóstico. ¿Sí? Miren, no mejora, incluso se generan picos más altos todavía, ¿sí? Se produce todavía una dispersión más grande. Por lo tanto, no se olvide, alfa no puede sobrepasar el valor de 1. Sin embargo, le voy a dejar con un valor de 1, pero ustedes saben que pueden ir desde 0 hasta 1. Dependiendo ya de la variable que estén ustedes utilizando, se utilizaría el 0. Pero en mi caso, el 0 no necesito, ¿verdad? ¿O sí? No. No, profe. Porque No, sí el es 0, cierto. exacto, el 0 me está diciendo que se queda constante. Y la velocidad de viento, si ustedes se fijaron, no se queda constante. En ningún momento la velocidad de viento es constante. Sería genial que sea constante, pero no es constante. Entonces, no sé si ahora sí tienen preguntas, chicos. ¿Quedó claro el proceso? Hemos hecho con datos ambientales, hemos hecho con un dato de ejemplo para que quede clara cuál es la forma de generar los datos. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre eso. No, profe. Sí, Yo tengo una pregunta, Inge. Díganme. Ahora, digamos, en este caso, digamos, en el que era de promedios móviles, por ejemplo, nos dijo que tengamos 15 datos reales y pronostiquemos 5, ¿verdad? Y en este caso, o sea, solo de ley siempre sería el primer dato, sería el real, y de ahí ya todos serían pronosticados. En los dos primeros serían el dato real, mejor. No, porque el segundo también ya es igual que el primero. Eso digo, Ya no los es dos igual. primeros serían dato real. O sea, y ya de ahí toditos serían Y de ahí pronosticados. se, ajá. Ahora, por ejemplo, hagamos la técnica de suavizamiento con los datos que ustedes fueron a pronosticar. No sé si me ayudan, chicos, con esos datos. Sí, profe. Déjenme copiar nada más para... A ver, voy a copiar ese acá. Voy a hacerlo acá abajo. Me ayudan, chicos, con los datos reales. Con los 15 datos reales. Ahí sería, profe, 8.94. Después 7.17. Ya. Después 4.16. Ya. Después 5.75. Ya. Después 4.43. De ahí 7.63. De ahí 5.12. De ahí 3. De ahí 4.88. Luis, 3 cerrado. Sí, sí, profe, me dio 3 cerrado. Ya. ¿Y el siguiente cuál me dijiste? 4.88. Y 3.94. Va 3.99. Ya. Y el último sería 5.63. 5.63. Sí, profe. Ya. Déjame enumerar esto, por favor. Ya, estamos con los 15 datos.
Asumo que esto va secuencial, ¿verdad? Las fechas. Estamos hasta el 1 de noviembre. ¿Estamos correctos? Sí. Sí, profe. Ya. Ok, vamos a dejarle así. Profe, pero esos datos varían de los datos de muestra que cada quien. Claro, 15 hicimos, días, ¿verdad? les dije, ¿no? Ujú. Claro, 15 días, pero digo el número de datos, porque yo trabajé con 20. Con 20 datos. No, pero 15 días, pero con 20 números reales de acá, ¿cómo se llama? No hubiera problema con eso, ¿verdad? No te entiendo, mijo, los 20 datos, ¿a qué te refieres con 15 valores, así como como tenemos aquí? Y los 20... Los 20 trabajé con los datos de acá, que usted el día viernes trabajó con 23 datos. Claro, yo trabajé pero solamente con 20. No te olvides, mijo, que yo trabajé con 23 datos, pero porque los 23 datos cubren todo el mes. Sí, entonces, por ejemplo, pero si por tú eso le digo, no habría solo problema si... No, deberías, mijo, cubrir todo el mes. ¿Sí me entiendes? Todo el día, perdón, todo el día. En un día había 23 datos que se tomaron, mijo. Ahora, si tú, por ejemplo, decidiste que no vas a tomar los 23 datos, no habría problema, Luis, pero sí mejora el pronóstico tomar más días, ¿no? Más datos por día. Ah, ya listo, eso Sí, pero, ya estaba preocupado. pero no está mal tampoco, Luis. A ver. Listo, gracias, profe. Listo. A ver, mis chicos, entonces, estos son los datos reales que el compañero Luis me dictó. Y ustedes tenían que hacer un pronóstico de los 5 días posteriores, ¿verdad? No sé si por favor, Luis, me puedes dictar, mijo, el pronóstico que tuviste para los 5 días siguientes. Sí, profe. Ya. 5,47, 5,45, 5,49, 5,58 y al final salió 5,51. Esto fue con promedios móviles. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer, mis chicos, el pronóstico, ojo, el pronóstico que yo voy a hacer, ojo, pilas con esto, voy a hacer para los 15 días, si ustedes se están fijando. ¿Sí? No voy a hacer solo para los 5 días posteriores. Aquí, de ley, siempre que vamos a necesitar, si ustedes se fijan, para hacer el pronóstico de los 5 días posteriores, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué necesito? El dato. ¿Qué dato necesito? El dato real. El dato real siempre voy a necesitar. Ojo con eso, ¿no? No se olviden que el día 16, el 17, el 18, el 19 y el 20 están hechos con promedios móviles, pero para ello no necesité del dato real. En cambio, como bien decía uno de sus compañeros, aquí para pronosticar estos 5 días, ¿qué necesito? El dato real de esos 5 días. ¿Sí, mis chicos? Sin embargo, voy a pronosticar, ¿sí?, los 15 días, los restantes días para esto de aquí. Ahora, si ustedes se fijan, yo dejé con un alfa de 1, que lo voy a dejar así tal cual. Y aquí, ¿qué necesito hacer? Únicamente arrastrar la fórmula, ¿verdad? No necesito escribir nuevamente la fórmula, no necesito. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo un pronóstico con el suavizamiento exponencial. Y vuelvo a insistir, el suavizamiento exponencial se basa, mis chicos, en pronósticos anteriores, como todos los métodos, ¿no? Si ustedes se fijan, todos los métodos
se van fijándose en el dato anterior. Pero miremos, ¿sí? ¿Qué tanto mejora la gráfica? Veamos si mejoró o no mejoró la gráfica. Yo hice inicialmente con ¿cuántos datos? Los hice con 3, 5, con 8 datos, ¿no? Ahora lo estoy haciendo es con 15 datos y veamos qué tanto mejora el comportamiento del pronóstico. ¿Mejora o no mejora, chicos? Sí, bastante. Y mejora muchísimo. ¿Sí? Entonces, aquí, si bien es cierto, en esta técnica nosotros necesitamos basarnos en el dato real, pero merece la pena, mis chicos, tener más datos porque el pronóstico comienza a mejorar muchísimo mientras más datos históricos yo tenga. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, mis chicos, para el día viernes? Hemos trabajado solo con promedios móviles, ¿sí? Y hemos realizado apenas promedios de 15 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a trabajar, mis chicos, ustedes van a decidir, ¿sí? Van a decidir con cuántos datos históricos necesitan trabajar para lo que es promedios móviles y promedios y promedios ponderados. Para eso sí necesitan históricos, ¿verdad? Ahora, para el desuavizamiento exponencial, lógicamente, como ustedes pueden ver, necesitamos del dato real. Y todos esos datos ustedes sí lo tienen. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Van a decidir para la técnica de suavizamiento exponencial. Si ustedes gustan, yo trabajé con promedios diarios, ¿no es cierto? Yo saqué un promedio diario. Pero si ustedes dicen, a ver, no, yo no quiero hacer un promedio diario. Yo quiero es monitorear la velocidad de viento, ¿sí? Tal cual los datos originales. ¿Sí? ¿Qué tanto mejora o no los datos originales? Pero vamos a hacer un pronóstico, al menos, mis chicos, con 500 datos. ¿Sí? Y esos 500 datos ustedes los seleccionan. ¿A qué me refiero con eso? Por la fecha. Van a decir, bueno, yo voy a monitorear del 17 de octubre al 20 de diciembre. O quiero monitorear qué sucede en el 2015 y de tal fecha a tal fecha. Quiero monitorear qué sucede en el 2016, de tal fecha a tal fecha, pero que cubran al menos 500 datos. Eso refiriéndome al suavizamiento exponencial, porque yo necesito datos reales para hacer ese pronóstico. Y para hacer el promedio ponderado y el promedio móvil, ustedes van a decidir, asimismo, rangos de fechas y todo, pero quiero ver es qué tanto ustedes logran mejorar el pronóstico, ¿sí? Con la selección de datos que ustedes hagan. Es decir, ustedes tienen la libertad de decir, bueno, yo en clases la profe trabajó con 4 días anteriores, hicimos una práctica con 15 días anteriores, ¿no es cierto? Ahora ya no pueden trabajar ni con 4 ni con 15. ¿A qué les estoy invitando? A que trabajen con más de 15 datos, mis chicos, como historial. Es decir, que si ustedes dicen vamos a trabajar con 30 días de historial, pues ok, pronostican a partir del día 31. A ver, ¿y cómo va mejorando su pronóstico? Si ustedes dicen, no, yo no me voy a conformar con 30, voy a trabajar con 40, con 50, con 100 días. Quiero ver qué tanto logran mejorar el pronóstico, tanto con promedios móviles como con promedios ponderados, y también con suavizamiento exponencial. Pero para suavizamiento exponencial, ya les estoy poniendo la condición de que hagan un pronóstico al menos de 500 datos.
Profe, ¿Claro? una pregunta. En su avisamiento, o sea, ¿solo deberíamos seleccionar 500 datos sin sacar promedio o deberíamos sacar el promedio de 500 datos? No, háganlo así nomás. Ahora Ah, que ya. si ustedes quieren, si ustedes quieren hacer promedios, háganlo, ¿no? Porque a ustedes les tocaría hacer promedios por día o por mes, pero no, por día les convendría hacer, pero no, háganlo así, sin hacer promedios. ¿Qué tanto mejor? O sea, ahí estaríamos trabajando por horas. ¿Sí? Exacto, exactamente mejor. ¿De acuerdo? Profe, Ahora, ¿esto qué van a hacer? Perdón, antes de olvidarme, antes de que se me vaya la idea, chicos. Este trabajo lo van a hacer en parejas, ¿sí? En parejas porque tienen ya que generar un informe, ya no solo hacer en Excel y hacer el pronóstico, sino que ya lo van a transportar a los informes que han venido manejando. Objetivos, introducción, refuercen la parte teórica, ¿sí? Y pongan, mis chicos, directamente, no van a poner el procedimiento, sino se van a ir directamente a los resultados. Es decir, promedios móviles, sí, se aplicó tal técnica, se aplica, ponen tal cual como tenemos aquí, ¿no? Las tablas, cómo se generaron sus tablas, cuáles son los resultados del pronóstico, las gráficas, ojo, no se olvide, si pone una tabla, tiene que poner comentarios en la tabla, si pone una gráfica, tiene que poner comentarios en cada gráfica. Entonces, van a poner una sola gráfica, mis chicos, y van a poner es solo la gráfica donde se ven las dos curvas, la del dato real y la del dato pronosticado. Y sobre esa gráfica hacen el comentario. ¿De acuerdo, mis chicos? Profe, Dime, mija. disculpe, ¿y puede ser de más personas? No, no. Dos son multitud, tres ya el tercero estorba. Inge, Dime, mijo. ¿no nos podría dar un poquito más de tiempo? El tiempo sí, pero el mayor número de integrantes no, porque ya ustedes mismos son conscientes que el tercero, si estuviéramos de forma presencial, estuviera haciendo el café. profe, Dime, Oli, no sé, Oliver. en el informe va a incluir lo que hicimos de los 15 datos, No, que nos mandó, o no, solo de este último que nos está mandando. solo de esta última tarea nomás. No, Ya. solo de la tarea que están llevando en este momento. Lo que sí tienen que mis chicos explicar, ¿no? Por ejemplo, para el promedio móvil, ¿qué consideraron? ¿Qué fechas consideraron? ¿Cuántos datos consideraron? Todo eso tienen que explicar en el procedimiento que ustedes hagan el desarrollo y más aún en los resultados y en las conclusiones se debe reflejar el análisis en torno a la temporalidad que ustedes decidieron seleccionar. Con temporalidad me refiero a si decidieron seleccionar 30 días, 40 días, 50 días, las fechas, todo eso debemos hablar. No se olviden que estamos analizando velocidades de viento. ¿Solo es velocidades, profe, o dirección también? Ya que vamos a hacer parejas y vamos a extenderles el tiempo, hagamos dirección también. No, profe. Oye, sí, hasta aprender bien velocidad Por nomás. eso mismo, para que aprendan bien. Sí, profe. Por eso mismo, para que aprendan bien. No, profe. Sí, velocidad y dirección, mis chicos. Vamos a hacer velocidad y dirección en parejas y lo vamos a dejar, si a ustedes les parece, para el próximo día viernes, 28 de enero me parece. Tienen 10 días para hacer eso. ¿De acuerdo? Profe,
¿Y cuántos días pronosticamos? Ya les había dicho, mijo, ustedes deciden eso. Ustedes deciden eso porque ustedes tienen la tarea de mirar qué tanto o cuánto mejora el pronóstico, mijo. Entonces, si ustedes deciden que van a tomar 30 días y hacen un pronóstico de 20 días, eso tienen que explicar en su informe, mijo, que han decidido tomar tantos días de historial y han decidido cuántos días, tantos días pronosticar. ¿De acuerdo? Pero no se van a ir por los tiempos más cortos, ¿va? Siempre vayan a pronosticar un poquito más. Y de hecho, por eso les pongo en parejas, porque yo quiero ver es qué tanto se inspiran y ver si ustedes logran comparar. A ver, ¿qué sucede en 10 días? ¿Cómo se comporta? En 20 días, ¿cómo se comporta? En 21 días, ¿cómo se comporta? Sí, al menos 3 comparaciones. ¿De acuerdo, Álvaro? Sí. Ya entendí. Listo, mis chicos. Entonces, esto es, vamos a ver qué tanto aportan ustedes a sus pronósticos. ¿Qué me decían por ahí? Dije, yo tengo una pregunta. Las expresiones matemáticas, ¿cuántas No. les ponemos? Van a poner, mijo, solo las primeras, así como lo hicimos acá. No sé si todavía estoy compartiendo. Lo van a poner, mijo, pongámosle hasta la quinta nada más, porque en realidad yo ya sé de dónde salen esas expresiones, ¿no? Eso les va a servir a ustedes para orientarse, si están yendo en el camino correcto, pero suficiente en el informe hasta la quinta expresión. ¿O quieren poner las 500? No, profe. Entonces, basta con hasta la quinta es más que suficiente. Ustedes deben tener cuidado de que lo que escriben debe estar correcto, ¿no? Entonces, a mí me deben enviar el informe y el archivo de Excel. Y envía una sola persona por pareja. Y al que le tocó quedarse solo, trabaja solo. Pero no quiero ver grupos de 3. ¿Escucharon, chicos? Sí, profe. Entonces quedamos, mis chicos, hasta el 28 de enero, ¿sí? Hasta las 5 de la... ¿A qué hora nos vemos de los viernes? A las 5, ¿verdad? O a las 6. Bueno, vamos a ponerle hasta las 17 horas del día viernes. Muchas gracias. Ya, tienen bastantes días. Verán que no es para nada complejo ninguno mismo. Ahora, allí, mis chicos, en el ponderado, ustedes tienen la opción de asimismo cambiar la ponderación. Ustedes pueden cambiar una ponderación, como ustedes se fijaron, tampoco sale de 1, siempre está entre 0 y 1, pero ustedes pueden cambiar la ponderación, mis chicos, y no importa si el resultado es altamente eficiente o muy poco eficiente, no importa, pero usted está comprobando, usted está haciendo una investigación de qué sucede con la ponderación que usted le dio. Así que ustedes pueden cambiar las ponderaciones a su gusto y analizar cuál es el comportamiento de estas estimaciones con la ponderación que ustedes decidieron dar. Sí, no se olviden que simplemente siempre está entre 0 y 1. Y usted ya vio el comportamiento que sucede con un 0 y que sucede con un 1. Ya vieron aproximadamente, pero no se olviden que con el promedio ponderado sí tiene otro matiz los resultados. Sí, de todos modos, en el trayecto, cuando vayan
desarrollando. Cualquier inquietud, pues ya saben, pueden consultarla. Listo, mis guaguas, nos vemos el día viernes. Si no hay más preguntas. Gracias. Nos vemos este día viernes. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe.